Vamos a hacer el estudio de las tablas tipo 1. Tenemos una variable de entrada, que es ese porcentaje amarillo, que vamos a hacer variar entre un 0% como mínimo. Luego ponemos un 1% y vamos a hacer la serie hasta llegar a una variación del 10%. Estos serían posibles incrementos de la facturación y ante esos incrementos yo deseo conocer la TIR. Para ello, en esta celda vamos a poner un vínculo con la TIR. Ese es el ejemplo que le voy a poner a Excel. Y señalo la tabla entera con control, SIF asterisco, y le digo datos, análisis y sí, tabla de datos. Como es un análisis de una única variable de entrada y está en columna, tengo que elegir celda de entrada columna, que es el porcentaje, es la celda de entrada amarilla. Marco la celda amarilla y pulso aceptar. La tabla se rellena. Vemos que hay un error, pero eso es porque la TIR ha resultado ser tan sumamente baja que da un problema de incongruencia. Pero en principio esto está bien. Vamos a ponerle porcentaje de 2 decimales y vemos que efectivamente al 5% la TIR es del 13,14%, que si los incrementos de facturación esperados llegan al 10%, tendría una TIR del 34%. Esto es, la rentabilidad de la operación sería muy interesante y por el contrario, si preveo un incremento de la facturación del 1 o 2%, la rentabilidad va a ser negativa. E incluso al 0% es tan negativa que aquí la TIR nos dará error. Por lo tanto, veo que a partir del 2 y tantos por ciento, entre el 2 y el 3, obtendría una rentabilidad positiva. Este valor me gustaría que en vez de poner un porcentaje, que confunde un poco en el informe, ponga la palabra TIR. Para ello pulso con el botón derecho, elijo formato de celda, nos vamos a personalizada y aquí borramos lo que haya y ponemos la palabra TIR, entre comillas. Y centramos negrita, con lo cual estamos viendo una tabla que me está dando la TIR. Y aquí vamos a indicar la TIR también en color verde. Esto sería una variable de entrada, que es la amarilla, y una variable de salida. Podríamos hacer dos variables de salida. Dos variables de salida supone calcular, por ejemplo, el VAN. Si en esta celda calculamos el VAN, veamos cómo queda. Esto sería la TIR y esto sería el VAN. El VAN hay que calcularlo a un cierto porcentaje. El VAN es el valor actual neto. Lo vamos a calcular a un porcentaje del 3%, que se supone sería el costo del dinero para nosotros. Y vamos a ver. Esto es con VNA, abre paréntesis, hay que indicar la tasa que es del 3%, punto y coma, y hay que indicar los flujos de caja. Primero todos los positivos, se cierra paréntesis y luego, después del paréntesis, se suma el desembolso. Esto es el VAN. Está expresado en unidades monetarias. En este caso vamos a ponerlo en euros o en la unidad monetaria de que se trate. Y estas serían mis dos variables de salida. También la vamos a indicar de color verde y para hacer esto se siguen utilizando tablas de tipo 1. Lo único que aquí va el VAN. Esto es, hay un vínculo con el VAN. Se le pide a Excel que vuelva a lanzar las tablas tipo 1. Esto es, datos, análisis y sí, tabla de datos, donde dice celda de entrada columna, se vuelve a indicar la amarilla, que es la celda de entrada, se pulsa aceptar y vemos aquí
todos los valores. Le damos un formato para que tenga el aspecto de una tabla, formato monetario, y en esta celda también vamos a hacer lo mismo. Vamos a elegir formato de celda, personalizada, borramos todo lo que haya y, entre comillas, ponemos la palabra van y aceptamos. Se vuelve a poner centrado, negrita y de color verde. Ya tenemos una tabla que representa un modelo donde tenemos una celda amarilla, que es una variable de entrada, y dos celdas verdes, que son dos variables de salida. Para ello hemos utilizado, en ambos casos, tablas tipo 1. Vamos a ver ahora qué sucedería con dos celdas de color amarillo. Esto es, dos variables de entrada. Vamos a marcar los gastos de personal como una celda también amarilla. Y aquí tendríamos que irnos a tablas tipo 2. Lo vamos a indicar por acá. Vamos a mover las tablas tipo 1, donde queden por aquí almacenadas. Y simplemente vamos a indicar acá las tablas tipo 2. Nos vamos a tablas tipo 2 y esto requiere una tabla de doble entrada. Esto es, necesitamos por un lado los porcentajes de incremento de la facturación. ¿Qué vamos a indicar? Facturaciones entre el 1% y vamos a ir de punto en punto hasta el 10%. Y los de personal vamos a indicar incrementos que van desde un incremento negativo del menos 2% de punto en punto. Y vamos a hacer la tabla para incrementos hasta el 3%. Esta celda va a ser nuestra celda de color verde que vamos a analizar. Señalamos la tabla entera y esta tabla la ponemos con los bordes para indicar qué es la que vamos a analizar. Indicamos la cabecera centrada, negrita, aquí negrita, y esta es nuestra tabla. Únicamente podemos analizar una variable de salida. Elegimos entre la TIR y el VAN. Vamos a elegir la TIR. En esta celda vinculamos con la TIR, pulsamos Enter y el procedimiento sería el siguiente. Seleccionamos la tabla completa con control, Shift asterisco, nos vamos a datos, análisis y sí, tabla de datos, y aquí hay que utilizar las dos, la celda de entrada fila y la celda de entrada columna. En columna hemos dicho que iría el incremento de la facturación y en fila tiene que ir ahora el incremento del personal. Pulsamos aceptar y vemos la tabla completa. La seleccionamos para ponerla con porcentaje de 2 decimales y comprobamos. Es cierto que para el 5% y para un incremento de personal del 2% obtenemos un 13,14%. Sí, esta entonces es nuestra tabla con el análisis de sensibilidad de dos variables de entrada y una variable de salida que es la TIR. Vamos a indicar que aquí está la palabra TIR. Para ello, simplemente tomamos esta en que ya estaba la palabra TIR, que es un formato, copiamos el formato y pegamos. Ya tenemos nuestra tabla.